La historia negra de la Santa Inquisición en México que todos debemos conocer. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Timestamps. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de una de las instituciones más oscuras de la historia de la humanidad que forma parte de los capítulos más reprochables de la religión católica, por lo cual seguramente ya sabes de quién estamos hablando. Sí, de la Santa Inquisición. De su presencia en México poco se sabe. Todos estamos conscientes de la gran cantidad de vidas que arrebató en Europa y otras partes del mundo, o de los crueles castigos que aplicaban. Pero si quieres saber cuál fue su papel en México, cómo les fue a los indígenas mexicanos, cuántas personas castigaron y entre otros detalles interesantes, quédate atento porque no te puedes perder este video. Para la elaboración de este video nos basamos en el libro Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en México de José Toribio Medina, los artículos La Inquisición en México durante el siglo XVI de José Luis Soberanes Fernández, Inquisición e Ilustración en Nueva España de Beatriz Barba Ahuatzin, y los indios, la Inquisición y los tribunales eclesiásticos ordinarios en Nueva España de Jorge Traslocheros. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo y agarra la botana que aquí comenzamos. Número 1. El origen de la Santa Inquisición. Los pueblos de la antigüedad grecorromana fueron politeístas, creían en muchos dioses, pero con el desarrollo del cristianismo, estas culturas cambiaron su religión al monoteísmo, el cual se expandió con rapidez. Sin embargo, pronto comenzó una persecución en contra de las personas que mantenían costumbres politeístas, les llamaron brujos y les acusaron de producir toda clase de problemas sociales y de salud, como pestes, pobreza, enfermedades y un largo etcétera. Para hacer frente a este supuesto problema, en 1123 el Papa Gregorio IX creó la Santa Inquisición para juzgar toda clase de faltas a la fe, a los cuales llamó herejías. Desarrollaron un procedimiento para llevar a juicio a las personas bastante inhumano, donde cualquiera podía acusar a quien se le viniera en gana sin tener que demostrar con pruebas esa acusación. Después se apresaba al denunciado y se le quitaban sus bienes para mantenerlos como garantía mientras estaba encarcelado. El siguiente paso era el tormento para que el reo declarara sus crímenes, pero si no lo hacía y quedaba vivo después del tormento, se le liberaba cuando era inocente o se le castigaba cuando era encontrado culpable. La Santa Inquisición española fue sumamente dura, exigente y cruel, a la cual se le atribuyen innumerables castigos y sentencias condenatorias con pena capital. Fue una gran cantidad de personas las que perecieron a causa de las sentencias condenatorias de la Santa Inquisición en Europa. Se estima que en Polonia y Lituania fueron unas 1000 personas, en el Reino Unido unas cientos de víctimas y en Alemania un total de 2500 personas. Número 2. La llegada de la Santa Inquisición a México. En la época del descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo, Adriano de Utrecht era el inquisidor general de España. Él nombró a Pedro de Córdoba como inquisidor de las Indias Occidentales en 1520. Los primeros años de la Inquisición en México se les conoce como la Inquisición monástica, por haber quedado en manos de frailes ortodoxos, los cuales dieron malas cuentas porque la corona recibió muchas quejas de castigos demasiado severos por idolatría y otros pecados que para los indios eran conductas llanas y normales. Los primeros casos que se tiene registro donde actuó la Santa Inquisición fue en 1522, cuando hubo un proceso por amancebamiento o concubinato contra un indígena de Acolhuacán, y la expedición de 2 edictos en 1523, uno contra herejes o criptojudíos y otro contra personas que de obra o palabra hicieran cosas que parecieran pecado. Sí, así de generales podían ser las acusaciones. En 1527 se llevaron a cabo 19 procesos por blasfemia y se comenzó a reunir información sobre judaizantes, que fue uno de los casos más comunes en contra de extranjeros que predicaban otra religión y llegaban al país con el ánimo de promover sus creencias. Número 3. La relación de la Santa Inquisición con los indígenas. La obsesión de la idolatría y la herejía llegó a ser tan dominante en algunos misioneros que se les hizo sospechoso todo cuanto tuviera que ver con el paganismo, así como los estudios de las creencias, usos y costumbres e instituciones sociales de los nativos. Incluso el rey Felipe II prohibió que se escribiera acerca de las costumbres de los indios, prohibió la traducción de textos sagrados al lenguaje de los indígenas y destruyeron un sinnúmero de códices porque para ellos eran obras diabólicas. La religión indígena fue tildada como paganismo y como una auténtica experiencia religiosa, pero corrompida por influencias demoníacas. En cuanto al enjuiciamiento de los indígenas, las causas más comunes durante los primeros años fueron la pologamia, bigamia y amancebamiento.
cebamiento, junto con la hechicería, la adivinación y la superstición. Sin embargo, hubo unos casos que llevaron a replantear el papel de la Santa Inquisición con los indígenas. Primero, cuando el inquisidor Fray Martín de Valencia condenó a 4 tlaxcaltecas nobles, acto que provocó indignación entre los indígenas aliados, los cuales amenazaron con levantarse. Pero la gota que derramó el vaso fue el escándalo que se produjo con el enjuiciamiento y posterior condena del indio Carlos Ometeotsin, nieto de Nezahualcóyotl y cacique de Texcoco, quien fue acusado como idólatra ante el fray Juan de Zumárraga, y que en el proceso se aprobó lo siguiente: no practicaba la religión católica, ni había educado con ella a sus hijos, además de llevar una vida licenciosa, por no pedir misericordia ni ofenderse, por lo cual se le condenó a la pena fatal, aunque mostró arrepentimiento antes de ser sometido a la misma, por lo cual se le conmutó la pena de ser quemado vivo por la del garrote. Esto provocó una gran consternación en la sociedad novohispana, a tal grado que el propio Zumárraga se negó a volver a condenar indígenas. El asunto llegó a España y por ello fue amonestado el fray. Número 4. Las consecuencias en la Santa Inquisición por el caso del indígena Carlos. Hasta antes del enjuiciamiento de Carlos Ometeotsin, nadie hubiera imaginado todos los cambios que generaría. En 1570, Felipe II expidió un decreto donde ordenaba que el tribunal de la Inquisición no podía juzgar a los indígenas porque recién habían sido evangelizados y al ser cristianos nuevos no conocían las prohibiciones cristianas. Sin embargo, los obispos mantenían su jurisdicción episcopal inquisitorial sobre los indígenas. Este levantamiento de jurisdicción solo se refería al tribunal de la fe. Si los indígenas cometían alguna falta, solo recibían azotes o debían servir algún tiempo en alguna iglesia o convento, y por lo menos con esta nueva orden de la corona ya no serían sujetos a ser castigados con la relajación de la justicia del brazo seglar, que no era otra cosa que perder la vida en la hoguera, pues era la pena máxima para los acusados y se utilizaba sobre todo en casos de herejía, hechicería y por promover el judaísmo. Con este cambio, la Santa Inquisición solo podía juzgar actos contra la fe cometidos por las castas y otros grupos raciales como los negros, chinos, mestizos, filipinos, europeos, que venían como comerciantes o corsarios y que siempre fueron castigados inmisericordiosamente. Número 5. La Santa Inquisición durante el primer siglo del periodo colonial. La primera y curiosa causa de este nuevo tribunal episcopal fue precisamente contra 2 músicos que se habían negado a tocar en la ceremonia de la instalación del tribunal por no haberles pagado sus servicios por adelantado. Al comprobarse el desacato al tribunal, fueron condenados a una multa de 6 libras de cera blanca en beneficio de la catedral. Los procesos más comunes de este periodo fueron los de blasfemia y bigamia, pues como era lógico y natural, tratándose de españoles que emigraron al Nuevo Mundo y que venían con el fetiche de encontrar pareja. Al parecer, la Inquisición fue muy estricta en estas materias. También empezaron a dar problemas a la Inquisición los piratas ingleses y franceses por sus creencias protestantes que difundían en los puertos donde desembarcaban, y así fue procesado el pirata francés Pedro Sanfray. Para finales del siglo XVI, el problema se trasladó a los promotores del judaísmo, los cuales principalmente venían de Portugal. El caso más notable fue el de los Carvajal, donde después de haber llegado a ser gobernador del nuevo reino de León, don Luis Carvajal el Viejo, por sus prácticas religiosas fue condenado a 6 años de destierro, perdiendo la vida en las cárceles de la Inquisición antes de cumplir su condena. Sus parientes judaizantes sí fueron condenados a la hoguera, pero con posterioridad. Sobre la vida de esta familia incluso se han realizado libros y películas. En el primer siglo de vida de la Santa Inquisición en nuestro país, en sus diferentes formas que tuvo, conoció de 1488 causas, la primera por blasfemia, bigamia, proposiciones etéricas, entre otras razones variadas. Sin embargo, solo en 17 de ellos fue aplicado el castigo de relajar el brazo secular. Número 6. Los 2 últimos siglos de la Inquisición en México. En los siglos XVI y XVII, el pueblo tenía un gran temor a la Inquisición y la persecución contra los herejes mostró bastante crueldad, pero ya en el siglo XVIII esta actitud se fue relajando poco a poco, permitiéndose canciones pícaras, bailables atrevidos, obras de teatro con frases de doble sentido y actitudes menos fanáticas. Las familias tradicionalistas veían lo que sucedía con alarma, como si estuvieran presenciando el fin de una buena educación y del temor de Dios, pero en cambio la gran masa popular sentía mayor libertad. México logró conservar la mayor documentación histórica de los expedientes de la Santa Inquisición de toda Latinoamérica y una de las más grandes del mundo. Estos documentos históricos se encuentran guardados en el Archivo General de la Nación, y en un estudio realizado por Beatriz Barba reveló que de los años 1700 a 1820 la Inquisición conoció 24.570 casos, algo que llama mucho la atención por parecer tan pocos para un periodo de 120 años, sobre todo si comparamos
comparamos los números de expedientes que les toca conocer en un año a los juzgados actuales. Sin embargo, resulta imposible determinar en qué terminaron estos asuntos, porque la mayoría de los procesos se empieza a levantar el acta pero nunca se termina, y mucho menos se finaliza hasta llegar al perdón o al castigo, de modo que es un archivo con muchas deficiencias. Número 7. La leyenda negra de la Santa Inquisición en México. Se ha construido toda una leyenda negra sobre el papel de la Santa Inquisición en México, pues jugaba un papel fundamental y de alta influencia en los gobiernos de los virreyes, ya que no debemos olvidar que en esta época la iglesia y el gobierno estaban unidos. Pero el primer dato duro que tumba este mito es el número de personas que les aplicaron el castigo máximo en los casi 300 años de existencia del Santo Oficio en los tiempos de la Nueva España, pues de acuerdo al escritor Joaquín García Escabalceta y comparando sus números con los proporcionados por el doctor José Pichardo, hubo un total de 51 personas a las que se les aplicaron el castigo de relajar el brazo secular en persona y 109 a través de su imagen o figura, que era una forma de castigo simbólica para aquellos que no lograban detener y eran encontrados culpables, y con este castigo se representaba que para la iglesia ya habían perdido la vida y por lo tanto su alma ya se encontraba condenada. Se montaba todo un show en los lugares donde se hacían estas ejecuciones públicas. Se juntaban las personas, se instalaban puestos de comida y eran muy peleados los lugares de adelante. El condenado era llevado hacia el escenario, vestido con capas con marcas que mostraban su crimen y su castigo. También usaban una especie de gorro de castigo. Por cierto, en México nadie fue condenado por brujería a la hoguera en los 300 años de existencia de la Santa Inquisición. Estas tenían lugar en el antiguo Palacio de la Inquisición, que se encontraba a un costado de la iglesia de Santo Domingo, en el ahora Museo de Medicina de la UNAM. El convento contiene una placa en memoria de las víctimas de la Inquisición que fueron quemadas vivas frente a este lugar, que sirvió como quemadero oficial. La otra leyenda negra que se ha difundido de acuerdo a la historiadora mexicana Úrsula Cambas es lo referente a los instrumentos de tortura que utilizaban, por los cuales incluso se han construido museos que son muy visitados donde estos se exhiben. Sin embargo, son falsos, y estos fueron creados en el siglo XIX, cuando ya no existía la Inquisición para construir toda esta leyenda. El verdadero método que utilizaban para sacar la verdad era la incertidumbre y el secreto, pues nunca revelaban al acusado quién lo había denunciado y de qué lo habían denunciado, por lo que permanecían encarcelados muchos meses sin saber las razones, y esto terminaba acabando psicológicamente a las personas hasta que ellos mismos confesaban sus delitos, acusaban a alguien más o terminaban aceptando sus culpas. Número 8. El fin de la Santa Inquisición en México. La Inquisición permaneció en el poder oficialmente hasta principios del siglo XIX. Primero fue abolida por decreto con la entrada en vigor de la Constitución de Cádiz en 1812. Sin embargo, las tensiones políticas y el caos la trajeron de vuelta entre 1813 y 1820, pero fue abolida definitivamente en 1820. Aunque parezca increíble, cuando se derogó muchos lo lamentaron y decían: ¿y ahora quién va a defender la fe? ¿Quién va a detener a los blasfemos, impíos y bígamos? Incluso algunos hasta planearon hacer una Inquisición mexicana, explicó la investigadora Consuelo Maquíbar. Con esto terminó un capítulo que ha sido olvidado, distorsionado y hasta ocultado de nuestra historia. Y aunque no hayan sido muchas las víctimas en comparación a Europa, esto no justifica los tratos crueles que recibían los acusados. Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios por qué crees que la Santa Inquisición aplicó penas más ligeras en México en comparación a Europa. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram, te dejaré los links en la descripción, y por supuesto suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. La historia secreta de Cristóbal Colón que cambia todo lo que creíamos saber. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Times Tops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de un pasaje desconocido en la historia mundial, los verdaderos motivos que se escondían detrás del viaje de Colón que lo llevó al descubrimiento de un nuevo continente. Con la información que aquí hemos recopilado de diversas fuentes, veremos que en realidad la historia es completamente diferente a lo que nos cuentan, y que probablemente Cristóbal Colón no era un simple navegante, sino un verdadero espía que supo aprovecharse de las circunstancias